Papá, tú tienes jubilación, alquila otra casa para ti. Mis suegros van a venir a vivir aquí. Lo dijo así, con esa naturalidad que duele más que un golpe, como si estuviera acomodando un mueble de lugar, como si yo fuera el que sobraba. Mis suegros van a cuidar la casa, a los niños por las noches. Por fin Pablo y yo vamos a poder salir como pareja. Ellos entienden lo que necesitamos ahora. Yo la miré, a ella, a mi hija, a la niña que cargué en brazos cuando era tan pequeña que cabía entera entre mis manos, y no encontré en su mirada ni una sola duda. Hace 15 años, cuando Pablo perdió el trabajo, fui yo quien abrió la puerta de esta casa. Fui yo quien pagó sus deudas. Fui yo quien evitó que mi hija se quedara sin techo, sin saber a dónde ir, y ahora yo era el obstáculo para su nueva etapa. Lo que Jimena todavía no sabía es que esa conversación fue el comienzo de la vuelta más grande que esta casa jamás había visto. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Ramiro Delgado. No aparento mis años, me dice la gente, aunque ya no sé si eso es un cumplido o simplemente una forma de decirme que aún no merezco sentarme. Esa tarde de martes, el sol entraba torcido por la ventana de la sala, como siempre en octubre, dibujando franjas amarillas sobre el piso de mosaico que yo mismo mandé poner hace casi 30 años. Ese olor a guiso de Jimena llenaba la casa. Ese olor que durante mucho tiempo confundí con hogar. Ese día entendí que un olor no garantiza nada. Yo estaba sentado en mi sillón, el de cuero café, gastado del lado derecho porque siempre me recuesto igual. Leonardo jugaba en el suelo cerca de mí con unos carritos de plástico sin levantar la vista. Daniela dormitaba en el sillón de enfrente, abrazada a un oso de peluche que ya le quedaba chico, pero al que no quería soltar. 9 años, y ya tenía esa forma de abrazar como si tuviera miedo de que algo se fuera. Jimena salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. 46 años, mi hija, el pelo recogido, el gesto firme que heredó de mí y que siempre me dio orgullo. Hasta esa tarde, se paró frente a mí y habló. Papá, necesito decirte algo. Los papás de Pablo van a venir a vivir con nosotros. Asentí despacio. Esperé. La casa tiene espacio. Y tú tienes tu jubilación. No te falta para rentar un lugar cómodo. Cerca de aquí, si quieres. Hubo un momento, un segundo exacto, en que pensé que había escuchado mal, que el cansancio me había jugado una broma. Pero no. Jimena me sostuvo la mirada sin temblar. Sería lo mejor para todos, papá. Carmen y Tomás pueden ayudar con los niños, con la casa. Ya estamos en una etapa diferente. Pablo y yo necesitamos espacio como pareja. Ellos entienden eso. Tú siempre has sido muy independiente. Esto no debería ser difícil para ti. Independiente. Usó esa palabra como si fuera un elogio. Como si decirme que no me necesitaba fuera a hacerme un favor. Leonardo levantó los ojos del suelo. Me miró un segundo, nada más. Luego volvió a sus carritos, pero yo vi algo en su cara, como si le diera pena. A sus 12 años, mi nieto entendió antes que nadie lo que estaba pasando. Daniela se despertó sin saber por qué. Me buscó con la vista. Se bajó del sillón y vino a abrazarme por la cintura sin decir nada. 9 años, y ya tenía el instinto de los que saben cuándo alguien necesita que lo sostengan. Yo no respondí de inmediato. Nunca he sido hombre de palabras apresuradas. ¿Y cuándo llegan? Fue lo único que pregunté. Este fin de semana. Pocos días para que yo empacara mis años y los acomodara en algún departamento rentado con dinero que gané trabajando más de 30 años en una empresa donde dejé la vida. Jimena volvió a la cocina, como si la conversación hubiera terminado bien. Pablo llegó media hora después. Me saludó con una palmada en el hombro.
de esas que los hombres usan cuando no quieren mirar a los ojos. No dijo nada del tema. Nunca dice nada de los temas difíciles. Aprendió hace mucho que Jimena habla por los dos. Esa noche, después de cenar en silencio, subí a mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama y abrí el cajón de la mesita de noche. Ahí, debajo de un rosario que fue de mi madre y de una foto de mis hijos cuando eran chicos, estaba la escritura de la casa. Una casa modesta, en una colonia del norte de Monterrey, Nuevo León, a nombre de Ramiro Delgado. Solo, sin copropietarios, sin transferencias, sin promesas firmadas. La sostuve entre las manos un momento largo. Recordé cuando la compré. 41 años tenía. Firmé solo porque su madre ya había muerto y no había nadie más que firmara conmigo. La pagué en 16 años de abonos que a veces me dejaban sin cenar. La pinté con mis manos. Cambié los vidrios cuando los rompió un granizo. Puse el tinaco nuevo cuando el viejo ya no aguantaba. Esta casa no era un inmueble. Era mi columna vertebral. Guardé la escritura de nuevo. Despacio. Ellos hablaban como dueños. Carmen ya me había escrito preguntando si el cuarto del fondo tenía buena ventilación. Tomás había comentado que traería su sillón reclinable y que esperaba que hubiera lugar en la sala. Pero esa noche tomé una decisión en silencio. Mientras el reloj de pared marcaba las 11 con su tic-tac de siempre, nunca más pisaría esta casa como si fuera un huésped. Hay cansancios que no se sienten en los huesos, se sienten en la memoria. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos, escuchando el crujido de la casa vieja, ese sonido que ya conozco tan bien que sé exactamente qué madera se mueve cuando hay viento del norte. Y me puse a recordar, no con nostalgia, con la claridad fría de quien finalmente deja de hacerse el desentendido. Fue hace 15 años. Jimena tenía 31, Pablo 34 y todavía no había niños. Leonardo y Daniela llegaron después, cuando yo ya les había abierto esta puerta. Pablo llegó una noche con la cara de quien ya no tiene nada que perder. Me corrieron, la empresa cerró, no hay liquidación, no hay nada. Yo lo escuché sentado en esta misma sala, el mismo piso, la misma ventana, el mismo olor a humedad de temporada de lluvias. Jimena lloraba en silencio en la cocina. Pablo tenía los ojos rojos de hombre orgulloso que ya gastó todas sus lágrimas en el camino de vuelta a casa. No lo pensé 2 veces. Quédense aquí, los dos, hasta que se acomoden. Eso dije. Hasta que se acomoden. 15 años es mucho tiempo para acomodarse. El primer año pagué todo. La comida, los servicios, el gas, la renta que ellos ya no podían cubrir en su departamento anterior. Pablo buscó trabajo durante meses con una dignidad que en ese momento yo respetaba. Mandaba currículums, iba a entrevistas, volvía con la cara larga, pero sin rendirse. Eso lo reconozco. Pablo no es mal hombre, solo aprendió a vivir cómodo cuando alguien más cargaba el peso. Con los años empezaron los gastos extras. Cuando llegaron los niños, vino la escuela, las cuotas, los útiles. La remodelación del cuarto del fondo para que tuviera más espacio. Los muebles nuevos porque los de ellos ya estaban muy deteriorados. Yo firmé todo. Nunca pregunté cuánto costaba. Era mi hija. Cambié el tinaco. Mandé impermeabilizar la azotea. Amplié el baño del cuarto principal para que Jimena tuviera regadera de mano que la necesitaba por su espalda. Puse ventanas de aluminio en lugar de las viejas de madera que ya no cerraban bien. Mucho dinero invertido a lo largo de años, en una casa que ya era mía, pero que fui haciendo, sin querer, de todos. Nunca cobré renta, ni un peso. No porque no me hiciera falta, sino porque Jimena una vez, al principio, me dijo con los ojos aguados, «Papá, si nos cobras renta, se siente como si no fuéramos familia». Y yo no supe cómo decirle que la familia no exime a nadie de la responsabilidad.
Me callé entonces, como tantas otras veces. Hay algo que nadie de los que viven en esta casa sabe, o que saben y prefieren ignorar. Durante todos esos años, yo tuve una persona, Elena. La conocí años después, en el velorio de un amigo común, cuando mi casa ya estaba llena y yo ya había aprendido a callarme. Viuda, discreta, con esa firmeza tranquila de las mujeres que han aprendido a sostenerse solas. Nos hicimos compañía al principio, sin llamarle a eso ningún nombre. Luego le fuimos poniendo nombres en voz baja, solo entre los dos. Pero nunca la traje a esta casa, nunca la presenté como lo que era. Ximena, desde que murió su madre, desarrolló una sensibilidad extraña hacia la idea de que yo pudiera rehacer mi vida. No lo decía con palabras, lo decía con silencios cargados, con comentarios de refilón, con esa forma de cambiar el tema que es peor que cualquier pelea. Y yo, por no herirla, fui guardando a Elena en una cajita que solo abría cuando salía solo. Los domingos que decía que iba a misa, a veces iba a desayunar con ella a una fonda del centro. Los martes que supuestamente tenía junta de condóminos. A veces íbamos al parque y caminábamos despacio, hablando de cosas que aquí nadie me preguntaba. Elena nunca me pidió más, pero yo sabía, sin que ella lo dijera, que merecía más. Esa madrugada, tumbado en mi cama mientras la casa dormía sobre mis errores de paciencia, lo entendí por primera vez con toda su brutalidad. Durante todos esos años me había ido borrando, poco a poco, con buena intención, con amor genuino, pero borrándome al fin. Dejé de tener horarios propios, dejé de poner música que me gustara porque a Pablo le molestaba el folclore. Dejé de invitar amigos porque Ximena decía que la casa ya estaba muy llena. Dejé de traer a Elena porque el dolor de mi hija me pesaba más que mi propio derecho. Y ahora que ellos habían decidido que yo ya no cabía, lo único que sentían era comodidad al decírmelo. El reloj marcó las 2 de la mañana. Tomé el teléfono de la mesita. Busqué el nombre de Elena en la pantalla. Años de mensajes ahí, mezclados con fotos de parques, de desayunos, de un par de cumpleaños que ella nunca dejó pasar sin llamarme. Escribí: Elena, ¿puedo llamarte mañana temprano? Necesito contarte algo y hacerte una pregunta. Esperé. 3 minutos después, la pantalla se iluminó. Claro, Ramiro, aquí voy a estar, como siempre, como siempre. Esas 2 palabras me pesaron en el pecho de una manera que no supe si era culpa o gratitud o las 2 cosas juntas. Dejé el teléfono, cerré los ojos y fue en esa madrugada que tomé la decisión que lo cambiaría todo. Las decisiones que cambian una vida no llegan con truenos. Llegan con una taza de café frío y la luz gris de las 6 de la mañana. Salí de la casa antes de que nadie despertara. Me puse el pantalón de gabardina, la camisa azul que Elena siempre dice que me queda bien, y bajé las escaleras despacio para no despertar a nadie. La casa olía a noche todavía, ese olor cerrado de espacios donde duerme mucha gente. En la cocina, los trastes del desayuno de la noche anterior seguían apilados en el fregadero. Nadie los había lavado. Ya nadie esperaba que yo lo hiciera, pero tampoco nadie más lo había hecho. Salí sin desayunar. Llamé a Elena desde la banqueta, caminando hacia el parque que queda a 3 cuadras. Ella contestó al segundo timbrazo. Elena siempre se levanta temprano. Buenos días, Ramiro. Buenos días, Elena. ¿Puedo pasar a verte? Una pausa breve, no de duda. De esas pausas que se toman las personas que piensan antes de hablar. Te pongo el café. La casa de Elena está del otro lado de la ciudad, a un buen rato en camión o a unos minutos en mi coche viejo que todavía manejo mejor de lo que mi hija quisiera admitir. Es una casa pequeña, de 2 cuartos, con una maceta de bugambilias en la entrada que ella riega cada tercer día con una disciplina que me parece admirable. Llegué antes de las 8. Ella abrió la puerta antes de que tocara.
el pelo canoso recogido, delantal todavía puesto, los ojos despiertos de quien duerme bien porque tiene la conciencia en paz. Me hizo pasar. Me senté en la silla de siempre, junto a la ventana que da al patio donde tiene sus plantas. El café ya estaba servido, negro, sin azúcar, como me gusta, y todavía lo recuerda. «Cuéntame», dijo ella, sentándose frente a mí con su taza entre las manos, y le conté. Todo, sin adornar, sin minimizar. Le conté lo de Jimena, lo de Carmen y Tomás, lo de la escritura que sigue a mi nombre, lo de la noche que no dormí mirando el techo. Le conté también lo que nunca le había dicho con esa claridad, que durante años la había guardado como un secreto que me avergonzaba no por ella, sino por mí, por cobardía, le dije, por no saber cómo protegerme sin hacerle daño a mi hija. Elena me escuchó sin interrumpirme. Eso es algo que muy poca gente sabe hacer. Escuchar de verdad, sin estar pensando ya en lo que va a responder. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Afuera, un pájaro cantaba en algún árbol del patio. El café ya se había enfriado un poco. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó ella. «Eso quería hablarlo contigo». Ella levantó los ojos. Me miró con esa firmeza tranquila que me enamoró desde el principio. «Ramiro, yo no quiero ser la razón de una ruptura entre tú y tu hija. No serías la razón ya existe desde antes de ti. Tú serías la consecuencia de que yo finalmente decida vivir». Se quedó callada otro momento. Se levantó, fue al fregadero, enjuagó su taza aunque todavía tenía café. Ese gesto que conozco bien. Elena se mueve cuando procesa algo difícil. «¿Qué es lo que me estás proponiendo exactamente?», dijo sin voltear. Me paré. Fui hasta donde ella estaba. La distancia entre los dos era de un paso, como siempre que hemos tenido conversaciones que importan. «Te estoy pidiendo que vengas a vivir conmigo, a mi casa, no como provocación, no como respuesta a lo que dijo Jimena, sino porque ya no quiero seguir dividiendo mi vida en compartimentos para no molestar a nadie». Ella se volteó, me miró largo. «Eso va a causar un conflicto enorme. Ya hay un conflicto. La diferencia es que hasta ahora ese conflicto lo estaba cargando yo solo». Una sonrisa pequeña, de esas que no son de alegría, sino de reconocimiento, de alguien que llevaba tiempo esperando escuchar algo que finalmente tiene sentido. «Necesito pensarlo», dijo. «Tómate el tiempo que necesites. Dame hasta el jueves». Era lunes, los mismos días que me quedaban antes de que Carmen y Tomás llegaran con sus maletas y sus planes de acomodar sus muebles en mi sala. Volví a casa caminando despacio con las manos en los bolsillos y el pecho más liviano que en mucho tiempo. No sabía todavía qué diría Elena el jueves, pero el simple hecho de haberlo dicho en voz alta, de haberme escuchado a mí mismo pedir lo que merecía, me hizo sentir algo que no reconocía bien porque hacía demasiado tiempo que no lo sentía. Me sentía entero. El miércoles por la noche, Elena me escribió un mensaje. Corto, sin adornos. No necesito hasta el jueves. «Sí, Ramiro, voy». El jueves en la mañana, con el sol todavía bajo y la casa en silencio, bajé a la sala y pedí que todos se sentaran. Jimena con su café, Pablo con la mirada esquiva de siempre, Leonardo desde las escaleras sin querer perderse nada, Daniela abrazada a su oso en el sillón. Hablé despacio, sin levantar la voz. «Quiero que sepan que Elena va a venir a vivir aquí conmigo. Es mi decisión y es mi casa». No grité, no acusé, no expliqué de más, pero el silencio que cayó sobre esa sala fue más pesado que cualquier grito que yo hubiera podido soltar. El silencio duró exactamente lo que tarda una olla de presión en soltar el vapor. Jimena fue la primera en hablar. Se paró del sillón con el café todavía en la mano y me miró con una expresión que yo nunca le había visto. No era enojo, era algo más complicado. Era la cara de alguien a quien acaban de mover el piso. «Elena,
¿La señora con la que sales a veces? ¿La estás invitando a vivir aquí? Sí. Papá, eso no puedes. O sea, esta casa es... Hay niños aquí, hay una familia, no puedes simplemente traer a una desconocida a... No es una desconocida, lleva años en mi vida. Ese dato cayó como una piedra en agua quieta. Jimena abrió la boca y la cerró. Pablo levantó la vista por primera vez en la mañana y me miró con algo que quizás era respeto o quizás era incomodidad. Con Pablo nunca se sabe bien. Años, repitió Jimena en voz baja, y en esa palabra estaba todo lo que no me dijo. La pregunta de por qué no lo sabía, el reproche de haber sido excluida, y debajo de todo eso, aunque no lo reconociera, la culpa de saber exactamente por qué yo la había ocultado. ¿Y los papás de Pablo?, dije con calma. ¿Ellos sí pueden venir a vivir aquí? Pablo se acomodó en la silla y carraspeó. Ramiro, es diferente. Ellos son familia. Elena también es mi familia. La única diferencia es que ustedes la conocen desde hoy. La conversación no llegó a más esa mañana. Jimena se fue a su cuarto dando pasos cortos y apretados. Pablo se sirvió más café sin decir nada. Leonardo me guiñó un ojo desde las escaleras, tan rápido que casi no lo vi. Daniela se bajó del sillón, vino hacia mí y me tomó de la mano. La señora Elena es buena, abuelo. Muy buena, mi niña. Entonces, qué bueno que viene. 9 años y más sabiduría que varios adultos que conozco. Elena llegó el sábado por la mañana en un taxi, con 2 maletas medianas y una bolsa de tela donde traía sus plantas. No trajo su vida entera, trajo lo necesario, con esa elegancia discreta de las personas que no necesitan ocupar mucho espacio para existir con dignidad. Yo la esperé en la puerta. Ella bajó del taxi, me miró y sonrió con esa sonrisa pequeña que no es para el mundo sino solo para quien la merece. Tomé sus maletas. Entramos juntos. Carmen y Tomás habían llegado el día anterior, como estaba planeado. Carmen, 68 años, mujer de carácter fuerte y opiniones fijas, ya había inspeccionado la cocina con la minuciosidad de quien piensa tomar posesión de ella. Tomás, 71, callado pero con ese silencio pesado de los hombres que opinan poco y juzgan mucho, había pasado la tarde midiendo la sala con los ojos, calculando dónde cabrían sus cosas. Cuando Elena entró, Carmen estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té. Levantó los ojos. Los recorrió de arriba a abajo con esa lentitud que no es curiosidad, sino evaluación. «Buenos días», dijo Elena con voz tranquila. «Buenos días», respondió Carmen y volvió a su taza. Tomás asomó desde la sala, miró a Elena, me miró a mí y soltó una risita breve que no era de alegría. «Con razón el señor no quería irse de la casa», murmuró, sin dirigirse a nadie en particular, pero con el volumen exacto para que todos escucharan. Yo no respondí. Elena tampoco. Subimos al cuarto juntos y cerré la puerta con suavidad. «¿Estás bien?», le pregunté. «Perfectamente», dijo ella, y empezó a acomodar sus plantas en el alféizar de la ventana con la misma calma con que hubiera hecho cualquier cosa ordinaria. La primera semana fue una guerra de gestos. Carmen empezó a reorganizar los cajones de la cocina sin preguntar. Puso sus especias en el estante de arriba, bajó las mías al fondo. Tomás trajo su sillón reclinable el segundo día, un monstruo de tela beige que ocupó exactamente el lugar donde siempre estuvo mi sillón de cuero café. Yo moví el mío sin decir nada, lo puse frente a la ventana. Desde ahí se ve mejor el patio de todas formas. Jimena andaba por la casa con una tensión en los hombros que yo conocía desde que era chica. Esa forma de cargar el cuerpo cuando algo le pesa, pero no quiere hablar. Me miraba de reojo. Buscaba en mi cara señales de arrepentimiento que no iba a encontrar. «Papá, ¿no crees que esto está siendo muy repentino?», me dijo un día en el pasillo, en voz baja. «Lleva años en mi vida, Jimena, pero aquí
con los niños, con todos. Tus suegros también llegaron de repente. Se quedó callada un segundo. Eso es diferente. Explícame por qué. No me explicó. Daniela, en cambio, encontró a Elena en el patio el tercer día, regando sus plantas. Se quedó mirándola con esa concentración seria que tienen los niños cuando algo les llama la atención de verdad. ¿Esa es una bugambilia? Sí, mi niña, ¿la conoces? En casa de mi otra abuela había una. Era morada. Esta también va a ser morada cuando florezca. ¿Quieres ayudarme a regarla? Y así, sin más protocolo que una manguera y una planta, Daniela encontró en Elena algo que yo no supe nombrar en ese momento, pero que reconocí perfectamente. Una presencia tranquila en medio del ruido. Leonardo era más reservado. Me observaba a mí más que a Elena, como si estuviera tomando nota, como si estuviera aprendiendo algo que nadie le estaba enseñando con palabras. El viernes de esa semana, Pablo cruzó la sala cuando Elena leía en el sillón y dijo, sin dirigirse a ella directamente, pero con la intención bien apuntada: en esta casa ya no sabe uno ni quién manda. Elena no levantó los ojos del libro. Yo sí lo miré. Y lo que dije entonces fue tan simple y tan definitivo que Pablo no encontró respuesta. Yo mando, Pablo. Siempre he mandado. Solo que antes no lo decía. Hay guerras que no se pelean con gritos. Se pelean con quien llega primero a la cocina por la mañana. Carmen lo entendió antes que nadie. Empezó a madrugar. A las 6:30 ya estaba frente a la estufa con su delantal floreado, ocupando los 2 quemadores del centro, llenando la cocina con el olor de sus recetas como quien planta una bandera. Cuando Elena bajaba a las 7, el espacio ya estaba tomado. Carmen no le decía nada. Solo la miraba de reojo y seguía revolviendo su olla con esa concentración exagerada de quien finge no haber visto a nadie entrar. Elena no peleaba ese terreno. Preparaba su café, tomaba una fruta del tazón y se iba al patio a sentarse con sus plantas mientras el sol terminaba de subir. Yo la veía desde la ventana del cuarto y pensaba que había algo poderoso en esa forma de no necesitar ganar para no perder. Pero la tensión se acumulaba, como el agua detrás de una presa, silenciosa y constante. El martes de la segunda semana, Carmen reorganizó el refrigerador. Movió los alimentos que Elena había comprado al cajón de abajo, el que casi no se abre porque está cerca del piso. Los suyos ocuparon los estantes del centro. Cuando Elena lo notó, no dijo nada. Lo mencionó en privado, en el cuarto, con esa voz tranquila que a mí a veces me costaba más que un grito. Ramiro, no quiero causarte problemas. No me los estás causando tú, pero puedo ver que esto se está poniendo difícil. Difícil lo estaban poniendo ellos antes de que llegaras. Tú solo hiciste visible lo que ya existía. Ella me miró un momento, asintió despacio y no volvió a mencionar irse. Ximena me buscó el miércoles con una conversación que había preparado, se notaba. Se sentó frente a mí en la sala con las manos juntas sobre la mesa, como cuando era niña, y quería pedirme algo que sabía que le iba a costar trabajo obtener. Papá, la gente habla. Los vecinos ya saben que hay una señora viviendo aquí contigo. No estás casado con ella. No necesito permiso de los vecinos para vivir en mi casa. No es por permiso, es por el qué dirán, por los niños, Los niños están perfectamente. Daniela riega plantas con Elena todas las mañanas y Leonardo ya le pidió que le ayude con su tarea de español. Los que tienen problema no son los niños. Ximena apretó los labios. Cambió el ángulo. Además, papá, Carmen dice que Elena la trata con frialdad, que no hace esfuerzo por integrarse. Me detuve. La miré con calma. ¿Carmen te dijo eso? Sí. Elena lleva 2 semanas en esta casa. Carmen lleva 2 semanas también. ¿Carmen ha hecho algún esfuerzo por conocer a Elena? Silencio. Exactamente, dije, y me paré. Leonardo se había convertido en un observador silencioso de todo.
Lo veía en los desayunos, con los ojos moviéndose de un adulto a otro, como quien sigue un partido, registrando quién decía qué, quién callaba cuándo, quién miraba para otro lado en los momentos importantes. A esa edad yo ya sabía también quién era justo y quién no en mi casa, solo que nadie me había preguntado. Un día me alcanzó en el patio cuando yo regaba el árbol de limón. Abuelo, ¿por qué mi mamá quiere que te vayas si la casa es tuya? Lo miré. No quise mentirle ni protegerlo de más. A veces la gente se acostumbra tanto a las cosas que olvida de dónde vienen. ¿Y tú qué vas a hacer? Quedarme. Asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar. Fue esa misma semana cuando comencé a hacer algo que debía haber hecho años antes. Me senté con mis estados de cuenta, con los recibos que guardo en una carpeta azul desde hace décadas, porque soy hombre de papeles y de orden. Los repasé uno por uno. La remodelación del baño, los muebles nuevos, los colegios, los servicios que seguía pagando yo de manera silenciosa, porque nadie me había pedido que dejara de hacerlo, y yo nunca había dicho que pararía. Gas, yo. Agua, yo. Internet, yo. Mantenimiento del boiler que se rompió en marzo, yo. Los útiles de Leonardo en agosto, yo. El medicamento de Pablo cuando tuvo la gripa fuerte en febrero, yo. Saqué la cuenta. Solo del último año. Era suficiente, era más que suficiente para que yo tomara una decisión que debí tomar hace mucho. Dejé de pagar lo que no era mío, no lo anuncié, no hice drama. Simplemente cuando llegó el recibo del internet ese mes, no lo pagué. Cuando se acabó el gas y era turno de recargar, no fui yo. Esperé. 2 días después, Jimena tocó a mi puerta. Papá, se acabó el gas. Sí. ¿Lo vas a pagar tú? No, ya no. Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo que ya no? Jimena, en esta casa somos 5 adultos y 6 contando a Elena. Los servicios se dividen entre todos. Así funciona una casa donde viven personas grandes. Pero tú siempre... Exacto, siempre. Y eso se acabó. Fue Pablo el que pagó el gas esa vez. Lo hizo sin decirme nada, pero lo escuché llegar con el tanque y escuché también el golpe seco con que lo puso en su lugar. Ese golpe innecesario que no era accidente sino mensaje. Y esa noche, en la cena, Pablo levantó los ojos del plato y dijo algo que cruzó una línea que ninguno de los dos sabíamos que existía hasta ese momento. Con todo respeto, Ramiro, pero uno ya no sabe si esto es una casa o un lugar donde cada quien hace lo que quiere. El silencio fue absoluto. Elena dejó el tenedor sobre el plato con una suavidad que fue más elocuente que cualquier respuesta. Daniela miró a su papá con los ojos muy abiertos. Leonardo bajó la vista al plato, pero apretó la mandíbula. Yo no me moví, no cambié la expresión, solo lo miré el tiempo suficiente para que él entendiera que había dicho algo que no se podía desdicho. Y entonces hablé. Las palabras que cambian todo no siempre son las más largas. Miré a Pablo, directo, sin apresuro, con esa calma que solo se consigue cuando uno ya no tiene miedo de lo que puede perder, porque ya entendió exactamente lo que tiene. Esta casa es mía, Pablo, solo mía. Siempre lo ha sido, lo dije despacio, sin levantar la voz, sin necesitar que nadie me aplaudiera. Nunca la transferí, nunca la prometí, nunca firmé nada que dijera que era de alguien más. La compré a los 41 con dinero que gané trabajando solo, la pagué en 16 años de abonos, la remodelé con mis manos y con mi dinero, y sigue a mi nombre, sin copropietarios, sin firmas ajenas. Si alguien tiene dudas, la escritura está en el cajón de mi mesita y no hay nada que discutir. Nadie habló. Los recibí aquí porque quise, porque son mi familia y porque en ese momento lo necesitaban. Pero acoger a alguien no es cederle lo que es tuyo. Eso lo confundieron. Y entiendo que es cómodo confundirlo cuando nadie te corrige.
Eso también fue mi error. Carmen se movió en su silla, ese movimiento de quien quiere hablar pero todavía está calculando el riesgo. Ramiro, dijo con esa voz que usan las personas cuando quieren sonar razonables pero están enojadas. Nadie te está quitando nada. Solo decimos que la convivencia se ha vuelto difícil desde que yo decidí vivir como me da la gana en mi propia casa. La interrumpí sin brusquedad pero sin ceder. Sí, entiendo que eso incomoda. Es que la señora, dijo Carmen, y el tono en que pronunció esas dos palabras era el de alguien que escupe sin escupir. No hace ningún esfuerzo por... Elena, la corregí. Se llama Elena, y en esta mesa se le habla por su nombre. Carmen abrió los ojos 1 milímetro más. No estaba acostumbrada a que yo pusiera límites con esa firmeza. Ninguno de los que estaban en esa mesa lo estaba. Años de paciencia crean la ilusión de que la paciencia no tiene fondo. Estaban descubriendo que sí lo tiene. Jimena habló entonces. La voz le temblaba un poco, pero no de miedo, sino de esa mezcla de coraje y confusión que produce descubrir que alguien que uno creía conocer bien tiene una versión que nunca había mostrado. Papá, esto parece una manipulación. Primero dices que no te vas, luego traes a Elena, luego dejas de pagar las cosas, luego nos dices que la casa es tuya como si lo estuvieras usando de amenaza. No es una amenaza, Jimena, es un hecho. Hay una diferencia enorme entre los dos. Pero lo estás usando para presionarnos. Lo estoy diciendo, porque ustedes hablaban como si esta casa fuera suya. Y no lo es. Eso no es presión, es realidad. Eres mi papá. ¿Cómo puedes hablarme así? Precisamente porque soy tu papá. Y porque te quiero demasiado para seguir dejando que vivas en una confusión que algún día te iba a costar más cara que hoy. Tomás, que había permanecido callado todo ese tiempo con los brazos cruzados y esa expresión de hombre que considera que su silencio es en sí mismo una postura, decidió hablar. Mire, si así van a ser las cosas, quizás Carmen y yo nos vamos. No vinimos aquí a que nos traten como extraños. Lo miré. Sentí algo curioso, no enojo, no alivio, no satisfacción, solo claridad. Nadie los está corriendo, Tomás. Esa es mi postura y quiero que quede muy clara. Nadie en esta mesa tiene que irse si no quiere, pero nadie en esta casa me va a tratar como si fuera visita en lo que construí con mis propias manos. Eso tampoco. Entonces, ¿qué quieres exactamente?, preguntó Jimena, y en su voz había algo que me dolió más que el enojo. Había agotamiento. Quiero que esta casa funcione con respeto para todos, que Elena sea tratada como lo que es, que los gastos se compartan como corresponde a adultos, que se me consulte cuando se tomen decisiones que afectan mi hogar. Y quiero que se entienda de una vez que yo no soy un obstáculo ni un mueble que se acomoda según la conveniencia de los demás. Nadie respondió. Elena había estado en silencio todo el tiempo, con las manos sobre la mesa, la espalda recta. No había intervenido, no había necesitado hacerlo. Pero en ese momento me miró, y lo que vi en su mirada no era triunfo ni alivio, era algo más sereno. Era el reconocimiento de alguien que finalmente ve a la persona que siempre supo que yo era. La cena terminó sin postre. Carmen y Tomás se fueron a su cuarto sin decir buenas noches. Pablo recogió su plato y el de Jimena con movimientos mecánicos, sin mirar a nadie. Jimena se quedó sentada un momento más, mirando la mesa, con esa expresión que tienen las personas cuando están procesando algo que no cabe fácil en su cabeza. Daniela me abrazó antes de subir las escaleras. «Buenas noches, abuelo». «Buenas noches, mi niña». Leonardo pasó junto a mí y me apretó el brazo un segundo, nada más, pero fue suficiente. Quedamos Elena y yo solos en la sala. Ella recogió los vasos que faltaban. Yo apagué las luces del comedor. Nos sentamos un momento en el patio,
donde la bugambilia ya empezaba a mostrar los primeros brotes morados entre las ramas. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, dije. Y era verdad. ¿Crees que se vayan? No lo sé, pero ya no es lo que más me importa. Ella asintió. Tomó mi mano. Afuera, la calle estaba quieta como suelen quedarse las calles de Monterrey cuando el calor baja. Adentro, la casa respiraba diferente, más pesada en algunas partes, más limpia en otras. Me fui a acostar tarde, y cuando apagué la luz, desde el cuarto al final del pasillo, escuché algo que me detuvo. El sonido inconfundible de una maleta siendo cerrada. Pero no era la mía. Hay sonidos que uno aprende a reconocer con los años. El crujido de una puerta que ya necesita aceite. El golpe sordo del boiler cuando calienta agua en la madrugada. El paso de Leonardo por el pasillo, siempre apresurado, siempre con un pie más pesado que el otro. Y el sonido de una familia que se fractura. Ese también lo aprendí esa noche. Las maletas se cerraron despacio, como quien todavía está decidiendo si de verdad va a hacer lo que está haciendo. Me quedé en la cama sin moverme, mirando el techo en la oscuridad, escuchando cada sonido con esa atención involuntaria que tiene el cuerpo cuando sabe que algo importante está pasando, aunque la mente todavía no quiera nombrarlo. Elena dormía, o fingía dormir para darme espacio. Con ella nunca supe bien cuál de las dos cosas era, y siempre me pareció que esa ambigüedad también era una forma de cuidarme. A la mañana siguiente, bajé a las 7. Carmen y Tomás ya estaban en la sala con 2 maletas cada uno, alineadas junto a la puerta con esa precisión de quien organizó la salida la noche anterior. Carmen tenía el gesto cerrado de quien ha decidido que el orgullo vale más que cualquier conversación. Tomás miraba su teléfono con la concentración exagerada de quien no quiere mirar a los ojos. «Buenos días», dije. Carmen asintió. Tomás levantó una mano sin alzar la vista. Fui a la cocina. Me preparé el café. Los escuché hablar en voz baja, ese murmullo tenso de las personas que coordinan una retirada. Jimena bajó 10 minutos después con ojeras y el pelo suelto, sin arreglarse, lo cual me dijo más sobre cómo había pasado la noche que cualquier cosa que pudiera decirme. Pablo bajó detrás de ella, se paró en la entrada de la cocina y me miró. «Ramiro, mis papás se van hoy». «Sí, ya vi. Jimena y yo necesitamos hablar contigo. Cuando quieran». Nos sentamos los 3 en la mesa de la cocina. El café humeaba. Afuera se escuchaban los pájaros y el sonido lejano de la calle despertando. Esa normalidad del mundo de afuera que sigue igual mientras adentro todo se reorganiza. Pablo habló primero y lo hizo con más compostura de la que yo esperaba. «Mis papás se sienten incómodos. Dicen que la situación no es lo que esperaban, que no quieren estar donde no los quieren». Nunca dije que no los quería aquí, Pablo. Dije que nadie me iba a tratar como si yo sobrara en mi propia casa. Hay una diferencia. Lo sé, pero ellos lo vivieron diferente. Eso lo entiendo y lo respeto. Jimena había estado callada, con la taza entre las manos, mirando el mantel. Cuando habló, la voz le salió más pequeña de lo habitual. Menos Jimena que organiza y más Jimena que era mi hija antes de todo esto. «Papá, ¿de verdad pensaste que te íbamos a correr de tu propia casa?». La pregunta me tomó por sorpresa. No por lo que preguntaba, sino por cómo lo preguntaba. Con genuina confusión. Como si de verdad no hubiera visto lo que yo vi. «Jimena, me pediste que me fuera, que alquilara otro lugar. Si tú lo llamabas reorganizar, para mí era lo mismo». Silencio largo. «No», dijo en voz baja. «No te pregunté qué querías tú. No le eché en cara el reconocimiento. No era el momento para eso. Solo asentí». Carmen y Tomás se despidieron con una frialdad que era en realidad vergüenza mal procesada. Carmen me dio la mano con la rigidez de quien no quiere dar la mano, pero sabe que no hacerlo sería peor. Tomás me miró al final un segundo y dijo:
con más sinceridad de la que esperaba. No fue mi intención faltarle al respeto, Ramiro. Lo sé, Tomás, que les vaya bien, y eso fue todo. Lo que no esperaba era lo que pasó después. Leonardo bajó las escaleras con la mochila al hombro, lista para la escuela, y al ver las maletas junto a la puerta se detuvo. Miró a sus abuelos. Los miró a ellos, me miró a mí. ¿Se van?, preguntó. Sí, hijo, dijo Carmen con una sonrisa que quería ser tranquilizadora. Leonardo asintió despacio. Luego vino hacia mí, me abrazó por la cintura con una fuerza que no le conocía y me dijo en voz baja, casi al oído: Bien, abuelo. Solo eso. Bien, abuelo. Tuve que carraspear para que no se me notara demasiado lo que sentí en ese momento. Daniela fue la más difícil. Bajó corriendo cuando escuchó que sus abuelos se iban, sin entender del todo por qué, con esa angustia de los niños pequeños ante las despedidas que nadie les explicó con tiempo. Se abrazó a Carmen llorando, luego a Tomás, luego a su mamá. Luego corrió hacia mí y me abrazó también, como si necesitara tocar a todos antes de que el mundo se terminara de reacomodar. Los vamos a ver, abuelo. ¿Verdad que sí los vamos a ver? Claro que sí, mi niña. Esto no es una despedida para siempre. Y lo decía en serio. Nunca quise que fuera una despedida para siempre. Carmen y Tomás se fueron en un taxi que Pablo llamó. Ximena los acompañó a la banqueta y se quedó parada en la puerta un rato largo después de que el coche dobló la esquina, con los brazos cruzados y la vista fija en la calle vacía. Yo no fui a la banqueta, me quedé dentro, en mi sala, con mi café. No sentí victoria. Eso que la gente imagina cuando uno gana una disputa, ese calor de tener la razón demostrada, no llegó. Lo que llegó fue algo más parecido al cansancio honesto de quien terminó de cargar algo muy pesado. Y debajo del cansancio, muy abajo, una tristeza tranquila por todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta aquí. Pablo se sentó a mi lado un momento antes de irse a trabajar. No dijo nada importante, solo: Ramiro, lo del otro día, lo que dije en la cena, ya pasó, Pablo. Aún así, ya pasó, repetí, y lo dejé ir. Elena bajó cuando la casa quedó en silencio. Se sentó frente a mí, se sirvió café y me miró con esa calma que es su forma de preguntar sin preguntar. ¿Cómo estás? Pensé en la respuesta un momento. Extraño a mis nietos cuando están en la escuela y todavía están en la escuela. Ella sonrió. Eso está bien, Ramiro. Eso está muy bien. La casa estaba quieta, más quieta de lo que había estado en años. Y esa quietud no era vacío. Era espacio. Era el espacio que uno necesita para recordar quién es cuando nadie está mirando. Pero esa tarde, cuando recogí el correo, encontré un sobre que no esperaba. Una carta de Ximena, escrita a mano, en una hoja simple, arrancada de una libreta, doblada 2 veces, con una mancha de salsa en una esquina. Con esa letra apretada que reconocí antes de leer una sola palabra. La sostuve sin abrirla un momento largo. Y cuando la abrí, lo que encontré adentro me hizo sentar en las escaleras sin poder moverme. Una carta escrita a mano dice cosas que la voz no siempre puede sostener. La leí 2 veces, sentado en las escaleras, con la luz de la tarde entrando torcida por la ventana del pasillo. La misma luz de siempre, la que conozco de memoria porque lleva décadas cayendo en el mismo ángulo, sobre el mismo piso que yo elegí. La letra de Ximena era apretada, inclinada hacia la derecha, con las síes sin punto cuando se apuraba. No era una carta larga. Eran 3 párrafos. El primero decía que lo sentía, no con rodeos ni con condiciones, solo eso, que lo sentía. Que había pasado muchos años recibiendo sin preguntar cuánto costaba lo que recibía,
que había confundido la generosidad de su padre con una garantía permanente que nadie le había prometido, que cuando me pidió que me fuera, en el fondo no pensó que me estaba pidiendo que me fuera, pensó que me estaba reorganizando y reconocía que esa diferencia, que para ella era enorme, para mí no existía. El segundo párrafo era más difícil. Decía que no entendía todavía todo lo que sentía, que Elena le generaba cosas que no sabía nombrar bien, que quizás eran celos, quizás eran miedo, quizás era simplemente el golpe de descubrir que su padre había vivido años con una herida que ella había puesto ahí sin saber, y que necesitaba tiempo para procesar eso con honestidad. El tercero era corto. Decía: papá, no quiero perderte, pero tampoco sé todavía cómo pedirte perdón por algo que no terminé de entender. Dame tiempo, por favor. La doblé con cuidado. La guardé en el bolsillo de la camisa, cerca del pecho. No lloré, pero estuve cerca. Elena estaba en el patio cuando bajé. Regaba la bugambilia que ya mostraba más brotes morados que la semana anterior. La luz de la tarde le daba de lado, dibujándole una sombra larga sobre el piso de cemento. Se veía bien, se veía en paz, y eso, que alguien se vea en paz en el espacio que uno construyó, es una de las formas más silenciosas de saber que se tomó la decisión correcta. Era de Ximena, dije. Ella no preguntó qué decía, solo asintió. Dale tiempo, dijo. Eso dice ella también. Entonces los dos están en el mismo lugar. Eso es más de lo que tienen muchos padres e hijos. Me senté en la silla del patio, la que compré hace 3 años en un mercado de segunda mano y que nunca le gustó a nadie más que a mí. El sol bajaba despacio. En la calle se escuchaban los niños saliendo de la escuela del rumbo, ese escándalo alegre de las 3 de la tarde que durante años me indicó que pronto llegarían Leonardo y Daniela. Y llegaron, pero diferente. Pablo los trajo esa tarde. Tocó el timbre en lugar de entrar con llave, que era lo que hacía antes. Ese gesto pequeño me dijo que también él estaba recalibrando distancias, no de mala manera, de manera honesta. Leonardo entró primero. Dejó la mochila junto a las escaleras como siempre y vino directo a donde yo estaba. ¿Cómo estás, abuelo? Bien, Leonardo. ¿Y tú? También. Se sentó en el piso del patio junto a mis pies como cuando era chico y yo le contaba cosas. Oye, abuelo, Elena me dijo que sabe jugar ajedrez. Eso escuché. ¿Crees que me enseñe? Miré a Elena. Ella sonreía sin voltear, fingiendo estar muy ocupada con su maceta. Creo que sí, dije. Daniela llegó corriendo detrás de su hermano. Se trepó a mi regazo con la energía desconsiderada de sus años y me aplastó las rodillas con un entusiasmo que fingí no sentir. Me abrazó fuerte. Olía a jabón de la escuela y a ese sudor honesto de los niños que corrieron todo el recreo. «Abuelo, ¿ya floreció?» «Un poco. Mira», señalé la bugambilia. Daniela se bajó de un salto y fue corriendo a ver los brotes morados. Elena se agachó junto a ella y le explicó algo que no alcancé a escuchar. Y Daniela abrió los ojos grandes con esa expresión de quien acaba de aprender algo que le parece extraordinario. Pablo se asomó desde la puerta del patio antes de irse. «Ramiro, Pablo, los paso a buscar a las 7. Aquí los tengo». Asintió. Se fue, sin más, pero sin la tensión de antes, sin el peso de las cosas no dichas que se cargan en los hombros. Todavía había distancia entre nosotros, pero era una distancia honesta y con eso se puede trabajar. Los días que siguieron fueron distintos. Me levanté temprano como siempre, pero empecé a hacer cosas que había dejado de hacer sin darme cuenta. Puse mi música por las mañanas, ese folclor norteño que a Pablo le molestaba y que yo había ido bajando de volumen año con año hasta que dejé de ponerlo del todo. Elena lo escuchó la primera mañana y dijo que le gustaba. No sé si era verdad o si lo dijo por mí, pero lo dijo. Fui al banco. Revisé mis cuentas con la calma de quien sabe exactamente lo que tiene y lo que no.
Mi jubilación era suficiente para vivir bien, no con lujos, pero con dignidad. Siempre lo había sido. La diferencia es que antes la usaba para sostener una casa llena, sin que nadie se lo pidiera explícitamente, pero todos lo esperaran implícitamente. Hablé con un licenciado, un abogado que conocí hace años, hombre serio y de pocas palabras, al que le pregunté sobre fideicomisos, sobre testamentos, sobre la manera correcta de ordenar las cosas para que cuando yo no estuviera, nadie tuviera que pelear por nada. No era por venganza, era por orden, para que nadie volviera a jugar con mi nombre. Él me explicó con paciencia. Tomé notas. Salí de su oficina con la cabeza ordenada y la sensación de que hacerse cargo de las cosas propias, hasta las que incomodan pensar, es también una forma de amor. Jimena me llamó el jueves. Dudó antes de hablar, lo cual en ella es casi un milagro de contención. ¿Cómo estás, papá? Bien, hija. ¿Y tú? Más o menos. Estoy yendo a hablar con alguien. Necesito ordenar la cabeza. Me alegra, Jimena. Me está ayudando a entender que tengo que aprender a pedir las cosas sin asumir que las tengo garantizadas. Una pausa. Dice que los hijos de padres muy generosos a veces confunden el amor con la disponibilidad ilimitada. Es probable que tenga razón. Otra pausa, más larga. ¿Puedo ir a visitarte el sábado? Aquí te espero. ¿Con Elena? Elena vive aquí, Ximena. Un silencio que ya no era de enojo. Era de alguien que está aprendiendo a aceptar una realidad que no eligió, pero que tiene que habitar de todas formas. Está bien, dijo. El sábado. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, mirando la bugambilia desde la ventana de la cocina. Ya tenía más flores que cuando llegó. Así son las plantas cuando las tratas bien y les das el espacio que necesitan. El sábado llegó Ximena a las 11. Trajo tamales, que es su forma de pedir perdón sin usar esas palabras. Elena puso la mesa. Los cuatro desayunamos juntos, despacio, con esa incomodidad inicial que tiene todo lo que se está construyendo de nuevo sobre una base más honesta, pero sin hostilidad, sin frases cargadas, sin el peso de lo que nadie dice. Leonardo vino por la tarde. Aprendió su primera apertura de ajedrez con Elena y la perdió 3 veces seguidas con una dignidad que me hizo sentir orgulloso. Daniela regó la bugambilia sola por primera vez y derramó la mitad del agua, pero la flor no se quejó. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y Elena ya dormía, me senté solo en el patio. El aire tenía ese olor a tierra mojada de las noches de octubre, fresco y antiguo a la vez. Las estrellas no se veían bien por las luces de la calle, pero estaban ahí. Siempre están, aunque no las veamos. Pensé en todo lo que había pasado en esas semanas, en la frase que lo inició todo. Papá, tienes jubilación, alquila otra casa. Pensé en lo fácil que hubiera sido irme. Recoger mis cosas, buscar un departamento pequeño, decirme que era por el bien de todos, que así era más sencillo, que a mi edad los conflictos cansan demasiado. Pero también pensé en lo que habría perdido. No la casa. La casa siempre iba a ser mía mientras yo viviera. Lo que habría perdido era esto, la oportunidad de enseñarle a mi hija, sin gritos y sin rencor, que el amor no es lo mismo que la renuncia, que querer a alguien no obliga a borrarse, que los viejos no somos muebles que se acomodan según la conveniencia de los que están llegando, que yo todavía tenía una vida, y que esa vida merecía ser vivida de frente, con nombre, con Elena, con mis nietos, con mis errores ya reconocidos y mis límites ya dichos. Me paré despacio, las rodillas crujieron como siempre. Entré a la casa, apagué la luz del patio. Y antes de subir las escaleras, pasé la mano por el marco de la pared, por esas imperfecciones que solo uno reconoce cuando ha vivido aquí. Las conozco de memoria. Cada grieta, cada mancha, cada
cada pequeño daño que el tiempo fue dejando y que yo nunca mandé reparar porque ya eran parte de lo que esta casa es. Esta casa era mía, no porque tuviera mi nombre en un papel, sino porque tenía mi vida entera guardada en cada pared. Y nadie, con ninguna frase dicha con naturalidad un martes por la tarde, me la iba a quitar. A veces, la mayor venganza no es expulsar a alguien de tu vida, es simplemente no permitir que apaguen la tuya.